Arrancamos. Buen día. Vamos a empezar entonces con la práctica 6. La práctica 6 es la práctica de integral indefinida, es decir, empezamos con el tema integrales. Para eso, como introducción, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a tomar una función derivada, f' igual a 2x, y lo que me pregunta el ejercicio es, ¿cuál es la función f sabiendo que la derivada es 2x? La primera que se nos ocurre, si miramos la tabla, es x cuadrado. Sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x, pero no es la única que podemos encontrar. También podemos encontrar x cuadrado más 1, x cuadrado menos 3, o sea, x cuadrado más una constante cualquiera. Cuando pasa eso, decimos que tenemos calculadas primitivas de la función. Es decir, si uno tiene una función derivada, a esta función cuya derivada es esa que me están dando como dato, la llamamos función primitiva. Todas estas que están acá son todas funciones primitivas de la función derivada 2x. El conjunto de todas las primitivas la vamos a escribir como x cuadrado más c con c en r, o sea, una constante cualquiera. Y llamamos integral indefinida a todas las primitivas de la función derivada. Y la vamos a escribir así. La notación es este símbolo, que es como una S, en realidad es una S estirada. Después, la función a la cual le queremos encontrar la primitiva, en este caso hubiera sido, era 2x, perdón, yo acá me comí el 2, 2x diferencial x. Esto que está acá se llama diferencial, y lo que nos indica es cuál es la variable de integración, y siempre que ponemos el símbolo de integral, tiene que ir con el diferencial al lado. Y entonces vamos a escribir que la integral de 2x diferencial x es x al cuadrado más la constante. Y se lee, como dice acá, integral de x diferencial x. Entonces, lo voy a escribir de vuelta abajo. Si yo escribo la integral de 2x diferencial x, lo que estoy pidiendo son todas las funciones cuya derivada me van a dar 2x. Y eso acabamos de ver que es x cuadrado más una constante cualquiera. Siempre c en r. No lo vamos a escribir a cada rato, pero sepan que siempre la constante es un número real cualquiera. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que si uno tiene una función f y la deriva, saca la función derivada. Si uno integra la derivada, no vuelve a la función original, sino que vuelve a la función original más una constante. Es decir, acá hay una indeterminación, no vuelvo a una sola función, vuelvo a una familia de funciones, donde cada miembro de la familia de funciones tiene una constante diferente. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a ver ejemplos. Si quiero saber cuánto vale la integral de e a la x diferencial x, lo que tengo que pensar es cuál es la función cuya derivada me va a dar e a la x. Si miramos la tabla de derivadas, vamos a la tabla de derivadas, decía que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, si yo me pregunto de quién es derivada e a la x, va a ser de e a la x si siempre más c, porque las integrales siempre llevan la constante porque me da como resultado una familia de funciones y no una única función. La integral del coseno de x. Bueno, para saber cuánto vale la integral del coseno de x, me voy a la tabla y resulta que tengo que buscar del lado de las derivadas. Acuérdense que este es el valor de la derivada de lo que estoy buscando. Entonces, en el lugar de las derivadas está el coseno. Si el coseno está en el lugar de las derivadas, del otro lado tiene que estar el seno. Entonces, la integral de coseno va a ser seno de x más c con c en r. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la integral del seno? Bueno, si quiero calcular la integral del seno, voy a tener el problema que digo, bueno, necesitaría que acá estuviera la función seno. Pero nosotros sabemos que la función coseno de x, cuando se deriva, tiene un signo menos.
Y entonces, ¿cómo haríamos con eso? Porque tendría que estar menos seno acá. Y bueno, lo que vamos a hacer es compensar. Yo voy a decir que la integral del seno de x diferencial x es igual a, y ahora voy a poner acá, menos coseno de x más c. ¿Por qué puedo decir esto? Digo, bueno, porque si yo derivo el menos coseno, fíjense, el menos es un menos 1 multiplicando, así que entonces sale de la derivada. Y me va a quedar menos, bueno, la derivada del coseno. Y la derivada del coseno sabemos que es menos seno. Entonces nos queda menos el seno de x. Menos menos se hace más y nos queda seno de x. Fíjense algo que, bueno, igual íbamos a marcar en los ejercicios que siguen, pero fíjense que cuando yo puse acá, planteé la derivada, no me preocupé por la constante. ¿Por qué no me preocupé por la constante? Porque en realidad lo que yo quiero es que la derivada de todo esto, todo completito, me dé el seno. Porque la derivada de una constante vale 0. Entonces, como se va a 0, que yo la ponga dentro de la función a derivar para verificar que está bien mi cuenta o no la ponga, da lo mismo. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahí estaba la respuesta. Y ahí vamos a empezar a ver qué haríamos con la integral de x al cubo. Para la integral de x al cubo, yo tendría que pensar qué función derivada me va a quedar con x cubo. ¿Se les ocurre? ¿Cómo tendría que ser? ¿Me pones el chat que no veo? ¿Se les ocurre algo? Bueno, a mí se me ocurriría pensar en x a la cuarta, ¿sí? Pero si yo derivo directamente x a la cuarta, ¿qué pasa? La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Y yo acá no tengo un 4. Entonces, ¿cómo puedo hacer para compensar eso? La idea es que yo necesitaría tener un cuarto acá adelante para que se simplifique con ese 4 que está ahí y me quede el x cubo. Entonces lo que hacemos es justamente agregar acá el 1/4. Si yo agrego el 1/4 me queda 1/4 de x a la cuarta más c. Y si derivo esto, efectivamente la derivada me va a dar x al cubo, bueno, y el más c que se va a ir de la derivada. Bueno, ahí quedó todo mamarracheado. Esperen que lo borro para que quede bien. Así lo vemos lindo. ¿Ven? Nos queda así. Y si en vez de integrar x al cubo, integro u al cubo, es decir, hago la integral de u al cubo por du, acá fíjense que lo único que hice fue cambiarle el nombre a la variable. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la integral lo único que me indica es la variable de integración? Acá me dice que la variable de integración es x. Y acá me está diciendo que la variable de integración es u. El nombre que le pongo a la variable es un accidente, no es importante. Así que la forma de resolverlo va a ser exactamente lo mismo. La integral de u al cubo va a ser 1/4 de u a la cuarta más c, porque en realidad, vuelvo a repetir, la variable decimos es muda. Lo que importa es el método que hay que seguir para calcular la integral. Si uno
va haciendo cuentitas como la que estábamos haciendo recién, ya no para x a la cuarta, como veníamos haciendo, para x al cubo, sino que hacemos para una n en particular, o sea, en general, no en particular. Resulta que la integral de x a la n es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más c. Fíjense que esto vale si n no es menos 1, porque si fuera menos 1 estaría dividiendo por 0. Por eso esto es cuando n es distinto de menos 1. De la misma manera, la integral de k es k por x, porque la derivada de k por x me da k. Acá habíamos dicho n distinto de menos 1. ¿Qué pasa si la n vale menos 1? Bueno, si la n vale menos 1, lo que tengo para integrar es 1 sobre x, diferencial x. Y ya sabemos que 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Acá lo único que hay que tener cuidado es que no es el logaritmo con paréntesis, sino con módulo. ¿Por qué es el logaritmo con módulo? Bueno, si nosotros tenemos la función logaritmo natural de x y la derivamos, derivo, acá me da 1 sobre x. Ya habíamos visto la clase pasada que si esta x está dentro de un logaritmo es un número positivo. Cuando yo derivo, mantengo el signo de la x porque la x es la misma transformada acá. Entonces también tenía que ser un número positivo. ¿Qué pasa cuando yo integro? Es decir, salgo ahora del valor, mi salida, digamos, es del 1 sobre x. Y yo quiero integrar. Cuando integro, salgo del 1 sobre x y llego a un logaritmo natural de x. ¿Qué pasa? Al salir de esta función de 1 sobre x, no tengo una restricción, salvo que la x sea distinta de 0. Es la única restricción que tengo. No tengo restricción en cuanto al signo, puede ser positiva o negativa. Si yo integro, esa es la misma x que va a venir adentro del logaritmo. Y el logaritmo tiene el problema que necesita cosas positivas adentro. Entonces, eso lo arreglo poniéndole módulo. Al poner módulo, no importa si lo que está dentro es positivo o lo que está dentro es negativo, el logaritmo va a poder hacer la cuenta. Entonces, al integrar, aparecen estas barritas de módulo dentro del logaritmo. La integral del seno, ya lo vimos, es menos coseno. La integral del coseno es el seno. Y la integral de e a la x es e a la x más c. Además de la tabla vamos a usar propiedades. A diferencia de las reglas para derivar, las propiedades de la integral son muy poquitas. Una me dice que si tengo una constante multiplicando dentro de la integral, yo puedo sacar fuera la constante. O sea, k es un número, una constante. Si tengo una suma o una resta de funciones, bueno, puedo separar las integrales en dos. Fíjense que no hay ninguna propiedad que me permita separar productos ni divisiones. Y tampoco tengo ninguna regla que me permita integrar productos o divisiones. ¿Cómo vamos a integrar esas funciones? O sea, cuando tenga dentro de la integral un producto o una división, bueno, vamos a poder usar lo que se llaman dos métodos de integración. Uno es el método de integración por sustitución y el otro va a ser el método de integración por partes. Ejemplo. Supongamos que tenemos que integrar 2x más seno de x diferencial x. La primera propiedad me decía que si tengo una suma dentro de la integral, yo puedo separar en dos integrales. Entonces me queda la integral de 2x diferencial x más la integral del seno de x diferencial x. La primera integral me da como resultado x cuadrado más c1, porque x cuadrado derivado me da 2x. Y como me da una familia de funciones, es más c1. La integral del seno es menos coseno. Entonces me queda más, menos coseno, más otra constante. Fíjense que acá para distinguir llamé a una constante C1, la que viene de la primera integral, y a la otra constante C2.
Juntamos la parte con x, nos queda x al cuadrado, y acá más menos me queda menos, ¿sí? X cuadrado menos coseno de x es la parte con x. Y fíjense que C1 más C2 yo lo puedo juntar y decir que tengo una constante C. Por eso lo que normalmente hacemos es integrar la parte con x y después decir que ponemos una constante que involucra a todas las constantes que van apareciendo en la cuenta. Las integrales se pueden verificar, es decir, cuando yo tengo un ejercicio donde me piden calcular una integral y quiero ver si la hice bien, lo que tengo que hacer es derivar el resultado para llegar a lo que está dentro de la integral, que se llama integrando. Entonces, si vamos a verificar, acá es lo que yo les decía. Uno pone x menos coseno de x más c, que es el resultado de la integral, y lo derivamos. Sabemos que podemos separar, como tenemos una resta y una suma, es decir, podemos separar en términos y derivar cada término. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada del coseno de x es menos seno de x, pero yo tenía un menos de antes. Este menos es este menos de acá. Y la derivada del coseno es menos seno. La constante, como decíamos, se va a ir, entonces normalmente no la vamos a escribir. Nos queda 2x menos menos más, 2x más seno de x, que es perfectamente lo que estaba adentro de la integral, lo que llamamos el integrando. Unimos las dos constantes y nos queda bien. Muy bien, ¿qué pasa con x por x cuadrado más 1? Acá hay que tener mucho cuidado porque la tentación enorme es hacer la integral de x por la integral de x cuadrado más 1. Resulta que eso no se puede hacer. No hay una propiedad que me permita integrar un producto. Entonces lo tengo que transformar. La manera de transformarlo es hacer o aplicar la propiedad distributiva. Si hago la distribución acá me queda x por x cuadrado, x cubo, x por 1, x. Y ahora tengo dos términos dentro de la integral, puedo separar en dos integrales, para el primer término y para el segundo, y resolver cada una por separado. Acuérdense, la tabla de integrales me decía, la integral de x a la n es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más la constante. La constante la vamos a dejar para el final. La integral entonces de x al cubo se va a calcular como x a la 3 más 1 y adelante 1 sobre 3 más 1. Entonces nos queda un cuarto de x cubo. Ese es el resultado de la integral de x cubo. El resultado de la integral de x es lo mismo, porque ahora tengo x a la 1. Como tengo x a la 1, la integral va a ser x a la 1 más 1 por 1 sobre 1 más 1. Eso es un medio de x cuadrado. Ahí tengo el segundo término integrado y siempre pongo la constante que involucra todas las anteriores. Como decíamos, siempre voy a poder verificar. Fíjense que ahora ya no pongo la constante porque sé que la constante se va a 0 al derivar. Entonces tengo que derivar una suma, derivo cada término, un cuarto, la derivada de x cuarta es 4 por x al cubo. Un cuarto por 4 se va y me queda el x cubo. Y acá queda un medio y la derivada de x cuadrado es 2x. Un medio por 2x, el 2 con el 2 se va y me queda x. X al cubo más x, que es lo que estaba acá adentro de la integral. Y entonces mi resultado está correcto. ¿Qué va a pasar con esta de acá? Con 1 sobre x más la raíz cuadrada de x. De nuevo, puedo aplicar propiedades. La integral de 1 sobre x diferencial x más la integral de la raíz cuadrada de x es lo que hay que resolver. Me voy a ver a la tabla. En la tabla dice, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del módulo de x. O sea, esto, que está acá, es logaritmo natural del módulo de x.
Y la integral de raíz de x, no tengo acá directamente raíz de x, así que entonces tengo que ponerlo como potencia, x a la 1/2. Y la integral de x a la 1/2 queda acá. Fíjense que esto vale para cualquier valor de n que no sea menos 1, cualquier real que no sea menos 1. Entonces, ¿cómo voy a integrar? X a la 1/2 más 1 me queda en la potencia y adelante ponemos 1 sobre 1/2 más 1. Eso es 1 sobre 1/2 más 1 son 3/2. Y acá me queda x a la 3/2. Ahora, 1 sobre 3/2 es 2/3. 2/3 por x a la 3/2. Entonces el primero me da logaritmo natural de x y el otro da 2/3 x a la 3/2. Más la constante c, que es la que involucra todas las que vamos poniendo en el camino. Y ese es el resultado de la integral. ¿Lo puedo verificar? Claro, tengo que derivar. Para eso calculo la derivada del primer término más la derivada del segundo. Cuando hacemos la derivada del logaritmo del módulo, en realidad acá deberíamos tener cuidado porque el módulo de x es una función también. O sea, acá lo que tendría que aplicar es la regla de la cadena. El final de la historieta es que derivar logaritmo natural del módulo es exactamente lo mismo que derivar logaritmo sin módulo. Es decir, si yo hago el logaritmo natural de x sin módulo y lo derivo, ustedes ya saben que eso me da 1 sobre x. Si hacemos la derivada del logaritmo natural del módulo de x, también nos queda 1 sobre x. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas se compensan. La derivada del módulo da otra función que se llama función signo, y la función signo compensa todo, y en definitiva nos queda exactamente lo mismo. Lo importante es que ustedes tienen que saber que hay que poner el logaritmo cuando uno hace la integral, y si lo quiere verificar, bueno, hace de cuenta que tiene un paréntesis y da exactamente lo mismo. Entonces me queda 1 sobre x, la derivada del logaritmo, más, y ahora tengo que derivar esto que es simplemente una potencia. Sale el 2/3 de la derivada, ¿y cómo derivábamos x a la 3/2? Bueno, bajábamos 3/2 y restábamos 1 en el exponente. Entonces nos queda 2/3 por 3/2 por x a la 3/2 menos 1. Pero 3/2 menos 1 es 1/2. El 2 con el 2 se va, el 3 con el 3 se va, y entonces nos queda justamente 1 sobre x más, y la raíz cuadrada de x, que es x a la 1/2. Exactamente lo que teníamos dentro de la integral al principio, en el integrando. ¿Sí? Así que entonces, todo bien. Bueno, vamos ahora, esperen que voy a borrar un poquito acá. Vamos a hacer el otro modelo de ejercicio, que está en los primeros de la guía, que es el siguiente. Me piden hallar una función g, una primitiva. Me doy cuenta que es una primitiva porque me dicen que la derivada de g me da 3x. Entonces, si me dan como dato la derivada y me piden la función g, me están pidiendo una primitiva. A veces el ejercicio dice una primitiva y a veces dice una función g tal que g' vale. En este caso, entonces, me están diciendo una función g tal que su derivada es 3x. Y me dan una condición más. Me dicen que g en 2 tiene que valer 11. Entonces digo, bueno, a ver, primero vamos a buscar la familia de primitivas, es decir, ¿quién podría ser g sabiendo que la derivada es 3x? Para eso lo que tengo que hacer es integrar la derivada. Integro la derivada para volver. Acuérdense, cuando derivo, derivo, y cuando integro, vuelvo. Entonces, voy a integrar para ver quién era la función. Integro 3x. El 3 lo puedo sacar de la integral. O sea, acá me queda 3 por la integral de x diferencial x. Y la integral de x es la integral de x a la 1. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 1 por x a la 1 más 1. O sea, 1/2 x cuadrado. Me queda 3 por
1 medio de x cuadrado más c. Acá tengo toda la familia de funciones que podría ser g. Me están dando ahora una condición más. Me dicen, mira, de todas esas, quédate con aquella que en 2 valga 11. Entonces, tengo la función g de x. Mi función g de x es 3 medios de x cuadrado más c. Y sabemos que g en 2 vale 11. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reemplazamos el 2 en la x y nos queda 3 medios por 2 al cuadrado más c tiene que valer 11. Pero 3 medios de 2 al cuadrado es 6, porque 2 al cuadrado es 4, 4 dividido 2 es 2, 2 por 3, 6. Entonces 6 más c es 11, por lo tanto c vale 5. Y si c vale 5, mi función g de x va a ser 3 medios de x cuadrado más, en lugar de c, la constante que acabamos de averiguar, que es 5. Bueno. Y ya vamos a el primer método de integración, que es el método de integración por sustitución. El método de integración por sustitución es la vuelta de la regla de la cadena. Es decir, si yo tengo una función f y la derivo por la regla de la cadena y saco la derivada, cuando quiero volver voy a tener que aplicar el método de integración por sustitución. ¿Por qué se llama sustitución? Porque lo que vamos a hacer es una sustitución de la variable, es decir, un cambio de variables. Lo que hacemos es un cambio de variable dentro de la integral. De manera tal que la nueva integral salga, o sea que se pueda calcular con la tabla y con las propiedades. Hay que tener cuidado porque cuando cambiamos las variables, acuérdense que lo que me daba el diferencial es justamente cuál es la variable a la cual me refiero. Si estoy cambiando variables, voy a tener que cambiar el diferencial. Entonces, si tengo acá una función que fue derivada con regla de la cadena, ¿ven? F en G por G', ¿se acuerdan de eso, que era la regla de la cadena? Bueno, lo que vamos a hacer es un cambio de variables. Vamos a llamar a la función de adentro, por ejemplo, vamos a llamarla U. Si hago eso, no puede aparecer acá un dx porque mi variable acabo de llamarla U. Entonces, a todo esto que está acá, lo voy a llamar du. Y entonces mi integral me va a quedar finalmente escrita como f de u por du. Ven, acá les marqué que el g de x es lo que pasa a ser u, y g' de x por dx es lo que pasa a ser el diferencial de u. Ejemplos. Primer ejemplo, tengo una función coseno, un x cuadrado adentro y un 2x. En todos estos ejercicios, los de sustitución, lo que hay que hacer es decidir quién es u. Cuando hay una composición, claramente uno dice, bueno, listo, para mí u va a ser esto que está acá adentro. Bueno, si u es x cuadrado, ¿quién es du? Fíjense que du siempre es la derivada de lo que uno elige como u. Acá dijimos que u era g de x, entonces va a ser g' de x por dx. Es decir, siempre el du lo vamos a calcular como u' por dx. Entonces, si u es x cuadrado, du es u' por dx, o sea, la derivada de x cuadrado, que es 2x por dx. Ahora vuelvo a la integral y la escribo con la u. Me queda, esto es coseno de u. Y el 2x por dx, justo, 2x por dx es justo lo que me queda dentro de la integral. Entonces es lo que yo llamo du. Así que mi nueva integral escrita en u me queda coseno de u por du. Fíjense que la nueva integral tiene que estar totalmente escrita en la nueva variable. Totalmente en la nueva variable. Yo usé u ahora porque creo que es lo que usan en los videos de teoría que les dieron, que están en el campus. Bueno, y la integral del coseno de u es fácil porque está en la tabla. A ver si la puse acá la tabla, sí. La integral del coseno de u
lo que tengo que hacer es mirar coseno de x. Mi tabla de integrales está escrita con x, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho con x o con u o con otra letra da lo mismo? Entonces, si yo acá en vez de tener una x tengo una u, tengo que tener acá un du, y la integral me va a dar el seno de u más c, es decir, cambio la x por una u. Entonces me queda seno de u más c. Pero a mí la pregunta me la hacen con la variable x. Entonces siempre tengo que volver a la variable original, que es x. Entonces ahí digo, bueno, pero ¿quién era u? X cuadrado. Entonces es seno de x cuadrado más c. Y ahí lo tenemos. Si yo quiero verificar esta respuesta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar el seno de x al cuadrado más c. Ya sabemos que la constante no la tenemos en cuenta, así que entonces solo derivamos seno de x cuadrado. Y la derivada del seno de x cuadrado, con la regla de la cadena, era coseno de x cuadrado por la derivada de lo que está acá adentro, 2x. Y si ustedes se fijan, coseno de x cuadrado por 2x es lo que estaba adentro de la integral. Y tuvimos que usar la regla de la cadena. Entonces el método es, primero hay que decidir a quién llamamos u. Después planteamos que el du, el nuevo diferencial, va a ser la derivada de u por dx. La nueva integral debe quedar totalmente escrita en u. No pueden quedar x y u dentro de la misma integral. Resuelvo toda la integral en u y en el último paso vuelvo a la variable original. Siempre sigo estos 5 pasos. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, la integral de e a la 5x diferencial x. Digo, bueno, esta directa no está en la tabla, porque si yo miro la tabla, en la tabla tenemos e a la x. Yo no tengo e a la 5x, ¿ven? Si no está exactamente como está en la tabla, salvo un cambio de variable, es decir, que en lugar de decir x diga u, pero todo lo demás tiene que estar igualito. Salvo eso, no podemos usar la tabla, vamos a tener que usar otra forma. Acá lo único que podemos usar es el método de sustitución. Acá no hay suma, acá no puedo sacar nada fuera de la integral, así que lo único que podemos usar es el método de sustitución. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a llamar u a lo que está acá en el exponente de la e, porque si yo llamo u y de alguna manera tengo que integrar e a la u lo tengo, porque es como integrar e a la x. Ese sí lo tengo. Entonces, la integral de e a la u me queda por acá, y tengo que ver cómo me queda lo demás, ¿no? ¿Qué hago con el diferencial? Si u es 5x, diferencial u, ya sabemos que siempre es la derivada de u por dx. Entonces va a ser la derivada de 5x, que es 5, por dx. Bueno, cuando vengo acá, digo, listo, pero yo no tengo ese 5 dando vueltas. Me faltaría un 5 acá para decir, ah, bueno, ese 5 es de u. Hay varias maneras de resolver esto. Voy a seguir la misma forma que hace el video que les dejaron en el campus. Si tengo una constante multiplicando al diferencial, solo si tengo una constante, la constante la puedo pasar para el otro lado, y entonces me queda un quinto diferencial u es de x. Si hago eso, vengo a mi integral y digo, bueno, entonces ya está, esto es u, y en lugar de poner de x, lo que voy a hacer es poner un quinto por du. Entonces vengo acá y mi integral es e a la u por un quinto por du. Al tener un quinto ahora multiplicando dentro de la integral, el un quinto sale. Era la primer propiedad. Decíamos que una constante dentro de la integral sale. Entonces nos queda un quinto de la integral de e a la u por du. Y ahora sí, la integral de e a la u por du la puedo buscar en la tabla, porque es simplemente cambiarle solo el nombre a la x por una u. La integral de e a la u de u va a ser e a la u más c. Entonces es un quinto e a la u y después el más c afuera que siempre ponemos para, digamos, que involucra todas las constantes que vayan apareciendo.
Y en el último paso me dice, escribo la respuesta en la variable original. Entonces hago 1/5 por, y en lugar de poner u, pongo e a la 5x más c. Y ya está. Si yo quiero verificar esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar 1/5 e a la 5x más c. La c no interesa, o sea, en definitiva lo que voy a derivar es 1/5 e a la 5x, y eso me va a dar e a la 5x. Se los dejo para que lo prueben ustedes. Otra cosa que nos puede pasar. Por ejemplo, acá tengo que integrar logaritmo natural de x sobre x. Es lo mismo, les puede aparecer logaritmo sobre x o 1 sobre x por logaritmo natural de x diferencial x. Me van a decir, bueno, pero ¿y ahora cómo decido quién es u? Porque acá no estoy viendo una composición. Entonces es difícil decidir quién es u. ¿Servirá el método? La respuesta es que sí. En realidad, acá lo que está dentro de la integral es el resultado de una composición, pero no lo estamos viendo. Fíjense, si yo llamo u al logaritmo natural de x, es decir, si yo llamo u a esto, ¿qué va a pasar con el diferencial de u? El diferencial de u va a ser la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por diferencial x. Y justamente 1 sobre x por diferencial x lo tengo dentro de la integral. Es justamente esto lo que llamamos du. O sea que la integral va a ser u por du. Me queda totalmente escrita en u. Por eso, cuando les puse el método, no les puse elegir u lo de adentro de la composición, porque a veces podemos tener algo que no es una composición, pero el método va a servir igual. Siempre que yo pueda hacer un cambio de variables y llegar a una integral que esté en la tabla o que salga muy fácil, el método sirve. La integral de u diferencial u es lo mismo que hacer la integral de x diferencial x. Tengo que fijarme acá. Integrar u a la 1 es como integrar x a la 1. Entonces, la integral de u va a ser u a la 1 más 1 por 1 sobre 1 más 1. O sea, un medio u cuadrado que pusimos acá. Más la constante. Pero u, ¿quién era? U era el logaritmo natural de x. Siempre acuérdense, al final hay que volver a la variable original, porque si a mí me preguntan una integral con x, yo no puedo dar una respuesta con u. Tengo que dar en la misma variable que me preguntan. Entonces reemplazo la u por su valor, que es logaritmo natural de x, y nos queda logaritmo natural al cuadrado de x más c. Si uno quiere verificar la derivada, ¿qué van a tener que hacer? Vamos a tener que derivar esto. Y fíjense que esto es un medio logaritmo natural de x, todo al cuadrado. Bueno, y más la constante, que no importa. Cuando yo derive esto, para verificar, ¿ven que acá tengo que aplicar la regla de la cadena? El asunto es ese, que si uno deriva esta expresión con la regla de la cadena, acá llegamos al logaritmo natural de x sobre x, o a 1 sobre x logaritmo natural de x, y en la expresión final no se nota que esto vino de una derivada de la regla de la cadena. A veces no se ve. Entonces, ¿cuál tendría que ser el método que tendríamos que seguir para resolver ejercicios de este estilo? En realidad lo que uno tiene que mirar es que lo que uno elige, lo que sea que elijamos como u, derivado, como u', tiene que aparecer dentro de la integral. Y cuando yo reemplace u y u', se me tienen que ir todas las x. En este caso, como un factor es la derivada del otro, acá seguro que iba a andar bien, porque yo elijo a u como logaritmo, y como la derivada del logaritmo, que es u', es 1 sobre x, me va a quedar 1 sobre x por dx, y anda todo redondito. Entonces, lo que uno siempre tiene que fijarse
es que cuando elegimos quién es u, la derivada de u aparezca también en la expresión, y una vez que reemplazo u y la derivada de u, con el diferencial u y todo lo demás, tiene que quedar totalmente escrita en u. ¿Puede faltar una constante? Sí, como recién, la pasamos para el otro lado y listo. Este modelo, a ver, esta es otra que también aparece mucho. Tenemos 3x cuadrado más 2x sobre x cubo más x cuadrado más 7. Bueno, esta es una manera de escribir lo que acabo de escribir ahora. X al cubo más x más 7 a la menos 1 por 3x cuadrado más 2x diferencial x. Si ustedes se fijan, esto se puede escribir de esta manera porque yo puedo pensar que adentro de la integral tengo, vamos a poner el símbolo de integral, y tengo 1 sobre x al cubo más x cuadrado más 7 por, y arriba tenemos el 3x cuadrado más 2x. Puedo decir que yo tengo multiplicado esto. Bueno, 1 sobre algo es algo a la menos 1. Entonces, ese algo a la menos 1 por 3x al cuadrado más 2x diferencial de x es lo que tenemos que integrar. Cuando lo veo escrito así, acá veo una composición. Entonces digo, bueno, si veo la composición, lo piola es llamar u a lo que está acá adentro de la composición. Bueno, probemos llamando u a esto. Si llamo u a x al cubo más x al cuadrado más 7, que fue lo que hicimos acá, ¿quién va a ser de u? Bueno, va a ser la derivada de lo que llamamos u por dx. Y la derivada de esto es 3x cuadrado más 2x. El 7 al derivar se pierde. Entonces nos queda 3x al cuadrado más 2x por diferencial x. Y ahora miro mi integral, justito, justito, lo que tengo acá. Así que entonces esto es de u. Así que mi integral va a quedar u a la menos 1, u a la menos 1 por du. Me fijo en la tabla. Hay que tener cuidado, no puedo mirar en este renglón, porque este renglón vale siempre que la potencia no sea menos 1. Cuando la potencia es menos 1, lo que tengo que hacer es mirar este renglón. Y me dice que es el logaritmo natural de la x. En este caso mi variable se llama u, así que va a ser el logaritmo natural del módulo de u, más c. Último paso, siempre reemplazo u por lo que vale en x. Entonces me queda logaritmo natural del módulo de x al cubo más x al cuadrado más 7 más c. Si yo quiero verificar esto, lo voy a tener que derivar y voy a tener que usar la regla de la cadena. Siempre que usan sustitución, en la verificación van a tener que usar la regla de la cadena. Bueno, y este es el fin de la primera parte. Yo ahora quería ver con ustedes... No. Yo ahora quería ver con ustedes algunas integrales de la guía. Esperen que abra la pizarra. Vamos a sacar la tabla por acá. Ahí está. Entonces vamos a mirar algunas integrales. Sí. Ahí está. Vamos a mirar algunas integrales. Vamos a mirar la práctica. Práctica 6. Práctica 6, el primer ejercicio es simplemente encontrar, me dicen, una función g tal que su derivada sea. Por ejemplo, el ejercicio... Esperen que no estoy con el lápiz, ahí. Por ejemplo, el ejercicio 1A. ¿Sí? Me dicen que g' vale x. Y nos piden encontrar g. Para encontrar g, lo que tengo que hacer es, para encontrar la función g de x, lo que tengo que hacer es integrar x. Y fíjense algo. Primero,
quiero marcar, cuando uno pone el símbolo de integral, este de acá, siempre tiene que ir con el diferencial. Es decir, es como que van pegaditos. Yo a veces en clase les digo que es como, ¿se acuerdan los presos? Bueno, no se van a acordar, pero en alguna película lo vieron. Antes los presos les ponían como unas cadenas y venía una especie de pelota para que no se muevan, ¿vieron en esas películas? Bueno, es como si fuera lo mismo, ¿no? La gran pelota es el diferencial y este es el preso. Siempre tienen que ir unidos. Es decir, si pongo el símbolo de integral, tiene que ir el de diferencial. No puede haber una integral sin diferencial. ¿Está? Y lo otro que les quiero marcar es que fíjense, acá pusimos g' de x es igual a x. Y yo quiero g. Yo puedo hacer una especie de despeje trucho, pero ultra trucho, y pensar, bueno, si yo tengo que g' de x es x y quiero g, lo que puedo hacer es pensar cómo va a pasar la derivada para el otro lado, cómo despeja. ¿Se acuerdan que en las funciones inversas siempre teníamos la idea de que una función es inversa porque despeja la otra? De esa manera, por ejemplo, si yo hago un logaritmo de un lado de la igualdad, podría, entre comillas, pasarlo para el otro lado como una exponencial. ¿Por qué? Bueno, porque es la inversa. Bueno, acá no es que sean inversas, sino que una es como la contraria de la otra. Entonces puedo llegar a pensar que la derivada pasa para el otro lado como una integral. Entonces yo digo, si quiero g, voy a tener que mandar el palito de derivada para el otro lado. Bueno, lo mando como una integral. Entonces g de x va a ser la integral de x diferencial x. Una vez que tenemos eso, hacemos la integral. ¿Quién será g de x? Bueno, vengo acá y lo que hicimos varias veces hoy, la integral de x la tengo que mirar en este renglón. Es la integral de x a la 1. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 1 por x a la 1 más 1. Eso es 1/2 de x cuadrado. Y siempre más c. Y ahí tenemos el valor de la g. En realidad no es una única función, sino una familia de funciones. Como no me dan ningún otro dato, no puedo sacar c, o sea, no me dan nada como para que yo diga, bueno, la función g que buscas es única. Acá no es única, sino que es una familia de funciones y tenemos c en R. De esa manera se resuelven todos los de la parte A. En la parte B, el ejercicio B, el 1B, cambia la forma de preguntar. Me dicen hallar una, y lo voy a poner en mayúscula, primitiva de f. Si nos están pidiendo encontrar una primitiva de la función, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, vamos a ver, la primera me dice f de x es igual a 2 por el seno de x. ¿Cómo hacemos? Si me piden encontrar una primitiva, por más que la llamaron f de x, ¿qué quiere decir? Que esta es la derivada de alguien, ¿está? Entonces, para poder encontrar las primitivas de esta función, lo que voy a tener que hacer es integrarla. ¿Sí? Hay que tener cuidado con el enunciado. Si me piden hallar una primitiva de esto, quiere decir que esta cosa que yo tengo acá es la derivada de alguien. De alguien. Bueno, alguien. Medio feo quedó. Ahí. Entonces,
¿Cómo vamos a calcular? Vamos a llamar a la primitiva, se la suele llamar con mayúscula. Vamos a buscar esa función cuya derivada es 2 seno de x. Si voy a la notación del problema anterior, yo tengo esa función que derivada me da 2 seno de x. ¿Ven? Y a esto que llamamos f', función derivada, es lo que el problema llama f chiquita. Entonces, si yo quiero calcular esa f, esa función primitiva, lo que voy a hacer es pasar la derivada para el otro lado, como integral. 2 seno de x diferencial x. En definitiva, lo que tengo que hacer es integrar lo que tenemos que hacer es integrar esto, ¿sí? Primero, tengo una constante. Puedo sacarla de la integral, ¿está bien? Entonces puedo decir que es 2 veces la integral del seno de x diferencial x. Y ahora me fijo, ¿la integral del seno la tengo? Sí, es exactamente un renglón de la tabla, que dice que es menos coseno de x más la constante. Entonces vamos a poner que esto es igual a 2 por menos coseno de x, y después pongo la constante al final. Siempre la pongo al final para que no moleste, digamos. O sea que me queda menos 2 coseno de x más c. Y fíjese que el ejercicio me pedía hallar una primitiva. Esto que acabamos de encontrar, f de x igual a menos 2 coseno de x más c, son todas las primitivas. Acuérdense que siempre la integral lo que me da son todas las primitivas. El ejercicio me pide una primitiva. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? ¿Mostrás chat? Nada. ¿Alguna idea? ¿Podemos darle algún valor a c, por ejemplo? Sí. Podemos hacer f de x igual a menos 2 coseno de x, y bueno, por ejemplo, puedo poner 1, menos 2 coseno de x más 1, y ya está. Ahí tengo una primitiva. El ejercicio 2 es lo mismo, nada más que me piden encontrar una función y me dan algún dato más para que encontremos la constante. Ese ejercicio ya lo habíamos hecho en la primera parte. En el ejercicio 3 nos piden directamente calcular integrales que son muy parecidas a las que ya estuvimos haciendo. Es decir, lo que hay que recordar es que uno no tiene reglas para integrar productos y divisiones. Entonces, lo que hay que hacer cuando hay un producto, una división, es reescribir las cosas. El ejercicio 4 ya empieza con el método de sustitución. Y la idea es que hoy lleguemos hasta acá. No hacer los más complicados. Ejercicio 4 es el de sustitución. Bueno, está el del logaritmo que hicimos hoy, está el de la exponencial que también hicimos hoy. Tenemos para hacer, por ejemplo, hagamos el E. Es la integral de x por la raíz cuadrada
de x al cuadrado más 3 diferencial de x. Bueno, siempre que encuentren raíces, ya sea para derivar o para integrar, es conveniente que pasen eso a potencias. Entonces, que lo escriban como x por x cuadrado más 3 a la 1 medio. Muy bien. Ya el ejercicio dice que tenemos que usar sustitución, así que vamos a tener que mirar a qué podríamos llamar u, o sea, cómo hacemos el cambio de variable. Cuando hay una composición, lo que podemos hacer es intentar llamar u a lo que está dentro. O sea, llamo u a x cuadrado más 3. Si llamamos u a x cuadrado más 3, ¿quién va a ser du? Seguimos. La onda du va a ser la derivada de lo que llamo u, que es 2x por dx. Y ahora vengo y me fijo y digo, bueno, a ver, esto me va a quedar en la nueva integral, me queda como u a la 1 medio, ¿está bien? O sea, cuando yo hago la nueva integral, me va a quedar acá adentro, esto es u a la 1 medio. Esperen que cambio el color. Me queda u a la 1 medio. ¿Y qué es lo que me está faltando sustituir acá adentro? Porque no me tiene que aparecer ninguna x. Bueno, la x que tengo acá y el diferencial que tengo acá, o sea, x por dx. Me fijo, x por dx lo tengo. ¿Qué me está sobrando? Me está sobrando esta constante. Como es una constante, no es algo que depende de x, yo lo puedo pasar para el otro lado. Lo puedo hacer porque no hay x. Si esto tuviera x, no lo puedo pasar para el lado de allá. Entonces, esto me queda 1 medio por du va a ser igual a x por dx. Entonces, el x por dx lo puedo escribir como 1 medio de du. 1 medio y ahora du. La nueva integral quedó totalmente escrita en u. Esto, lo que está acá adentro, es equivalente a lo que está del otro lado, tomando que u es x al cuadrado más 3, y acá no hay x, es decir, una vez que me queda la integral con u, no puede quedarme ninguna x. Y ahora hago la cuenta. Esto va a ser igual. La integral, tenemos un 1 medio multiplicando acá adentro, así que lo puedo sacar. Esto va a ser 1 medio por la integral de u a la 1 medio por du. ¿Sí? Vengo de acá, acá. Y ahora, ¿cómo integro u a la 1 medio? Bueno, acá en la tablita, esperen que la pongo un poquito más abajo para que se vea. Acá en la tabla tenemos x a la n. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso era para cualquier número real menos el menos 1? Entonces, en este caso tengo n igual a 1 medio, así que puedo usar perfectamente esto. Esto es u, porque mi variable no se llama x, sino que se llama u, a la 1 medio más 1, o sea, pongo esto es 1 medio, el 1 medio este, por, y ahora hago u a la 1 medio más 1, y por 1 sobre 1 medio más 1, más la constante, porque ya integré. Acuérdense, cuando se va el símbolo de integración, aparece la constante. Entonces nos queda 1 medio por 1 sobre 1 medio más 1 es 3 medios, por u a la 3 medios más c.
pero 1/3 es 2/3. Así que entonces va a ser 1/2 por 2/3 por u a la 3/2 más c. Y esto en definitiva nos queda. Puedo simplificar el 2 con el 2 y nos queda 1/3 de u a la 3/2 más c. ¿Puedo dejarlo así? No, no puedo dejarlo así porque la pregunta vino en X. Si la pregunta viene en X, la respuesta tiene que ir en X. Entonces va a ser 1/3 y ahora tengo que ver quién era U. Tengo que rescatar el valor de U. U era X cuadrado más 3. Entonces es 1/3 de X cuadrado más 3 a la 3/2 más C. Y ahí tengo el resultado. Si quiero verificar el resultado, lo que tengo que hacer es derivar esto para ver si la derivada me da efectivamente X por X cuadrado más 3 a la 1/2. Acá, en este tipo de funciones, hacer la derivada, por ahí se les va a complicar un poquito. Por ahí se les puede complicar un poquitito. O sea que traten de hacer las verificaciones y si no les salen, dejen o lo preguntan la clase que viene o si no, dejen la pregunta en el foro, ¿por qué no sale la derivada? Y ya está, con el ejercicio 4 ya tenemos cubierto todo lo que es sustitución. La clase que viene vamos a ver el método de integración por partes, que es lo que tiene el ejercicio 5. El ejercicio 6 tiene los dos métodos combinados, es decir, hay veces que se usa primero un método, después el otro, o si no, directamente hay ejercicios donde se usa un solo método, pero no les dicen cuál es. O sea, la diferencia está en que en el ejercicio 4 dice resolver por sustitución y el ejercicio 5 dice resolver por partes. El ejercicio 6 dice resolver. Y después, bueno, ya a partir del ejercicio 10 empezamos con integrales definidas. Entonces, la clase que viene sería ver un poco más de sustitución, lo que no les haya salido, vengan con alguna pregunta, porque el monólogo es medio aburrido. Yo ahora saldré de acá. Y iré para acá. Ahí está. Les decía, porque el monólogo es medio aburrido, así que traigan alguna pregunta, alguna cosa. Hablen, díganme algo, díganme que existen. Hola, profe. Hola, Gabriela, gracias. No, es que yo hoy tengo evaluación de biofísica, entonces me atrasé un poco con mate, Ah, no, está bien, pero está bien. entonces ya el viernes ya estoy como más con mate. Está listo. No, yo es para ayudarlos, ¿viste? Porque para que tengan más oportunidades de preguntar y de consultar directo. Si me dicen el ejercicio tal, lo hacemos. Como hice recién que agarré la guía, así. O si es alguna actividad, también. ¿Mm? Muchas Traigan. gracias. Ah. Mauro, ¿querés contar algo, decir algo? No, no, simplemente que bueno, que vayan presentando la actividad. Algunos, creo que, bueno, no me animo a dar nombres porque los veo acá y ahora no me acuerdo pero le fue de vuelta lo que presentaron y manden cuanto antes, así podemos seguirlos. Y en cuanto a la clase, puede ser bueno que ustedes, antes de terminar todo lo que tienen, me imagino que uno siempre va atrasado, podrían hacer algunos de integrales hoy a la tarde o cuando puedan, y, y aprovechan la clase que viene para hacer consultas. Pueden consultar por el chat. Yo estoy acá en el chat, atento mientras Patricia va dando la clase, y si fuera necesario,
yo le aviso que en algún momento que pare y lo charlamos entre todos. Me refiero a la duda, ¿no? Que alguien puntualmente pueda tener. Eso también lo podemos hacer. Manéjense por el chat.